180 la sistólica y de 120 la diastólica, junto con un daño a órgano blanco. Dentro de estos órganos que se nos van a estar afectando, pues son el corazón, la retina, el cerebro, los riñones o las arterias. Y dependiendo de cuál es el órgano que esté afectado, pues de eso va a depender qué fármaco vamos a usar, qué metas de tensión arterial vamos a tener y en cuánto tiempo vamos a ir bajando esa TA. Y pues otros conceptos que están dentro del tema y para entender mejor, tenemos la urgencia hipertensiva, que pues ya no es usado, pero se definía como la tensión arterial muy elevada, los mismos valores, arriba de 180 sobre 110, pero en este caso no había un daño a órgano diana. Entonces, este término pues ya se dejó de usar porque en realidad no hay como una diferencia de tratamiento entre la llamada urgencia hipertensiva y la elevación de la presión descontrolada. Y otro punto pues es la crisis hipertensiva, que se salva como para diferenciar entre una urgencia y una emergencia, pero pues ya tampoco no es correcto usar el término. Y otro de los conceptos o patologías que también vamos a ver en la exposición es la hipertensión maligna, que esta ya generalmente es por arriba de un valor de 200 sobre 120 y aparte de esto pues vamos a encontrar retinopatía, falla renal aguda y microangiopatía trombótica, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. En este otro esquema se ven estos conceptos que les menciono. Primero tenemos, por ejemplo, pues el concepto de una tensión arterial elevada, que es arriba de 130 la sistólica y la diastólica arriba de 80. A partir de aquí vamos a saber, bueno, a identificar si es una tensión arterial marcadamente elevada o no marcadamente elevada. Mientras se mantenga debajo de 180 la sistólica y la diastólica por debajo de 110, es una presión no marcadamente elevada. Ya cuando supere estos límites, arriba de 180 y la diastólica de entre 110 a 120, pues ya se le llama una tensión arterial marcadamente elevada, que es lo que anteriormente se conocía como una crisis hipertensiva. Una vez que identificamos esto, que nuestro paciente tiene una tensión arterial marcadamente elevada, vamos a ver si tiene o no daño a órgano blanco. Si sí lo tiene, pues ya directamente nos vamos por el diagnóstico de la emergencia hipertensiva. En caso de que no lo tenga, pues este es lo que antes se llamaba la urgencia hipertensiva. Pero pues el nuevo nombre o la forma correcta de llamarlo es una tensión arterial marcadamente elevada, pero asintomática. Y Espérate ahí bueno, poquito. sí, Regrésate a lo de las definiciones. sí. ¿Hasta aquí o...? Sí, pues en la que sigue, ahí en esa. Ok. Para mí, en lo personal, esto es una reverenda mamada. Les voy a decir por qué. O sea, o tienes daño a órgano blanco o no tienes daño a órgano blanco. Y ya. Pero desafortunadamente, las personas que hacen estas guías, cada cierto tiempo quieren sentir que contribuyeron a la medicina en algo y se inventan este tipo de cosas. El tratamiento es exactamente lo mismo. No porque le cambies el nombre o porque le pongas otro apellido, al paciente le va a ir mejor, su pronóstico funcional va a mejorar, nada de eso. Y desafortunadamente, gracias a estas pendejadas, hacen que muchos médicos se dejen de enfocar en la clínica del paciente. El viernes, antes de que iniciemos el taller de taquiarritmias, les voy a poner un caso clínico chiquito para que vean un ejemplo de esto. Y esto que les voy a poner es algo que pasó hace 2 meses, yo creo, aquí en el hospital, de un colega urgenciólogo que precisamente pues sigue los lineamientos nuevos y que las definiciones, pero al final de cuentas tú te puedes saber toda la teoría y puedes ponerlo todo muy bonito plasmado en la nota y lo que tú quieras, pero si no tienes la capacidad para identificar la clínica del paciente y tu manejo no es el adecuado, pues no va a ser útil nada de lo que le pongas. Y yo no quiero que ustedes se casen nada más con definiciones planas y que no exploren más a fondo toda la situación de sus pacientes. Los van a estar chingue y chingue siempre en el internado, en la residencia, con las nuevas actualizaciones. Y no es cierto. Es que el día de ayer cambió la definición y ahora cambiamos esta palabra por otra. Está bien,
por requerimiento académico, pues se lo tienen que aprender, pero no dejen de lado nunca el estado clínico del paciente y no se, a lo mejor no está bien que se los diga así, pero con el tiempo espero que la razón me acompañe en su caso. No dejen de lado también su instinto. Si algo les dice que está mal, si hay algo que dice, no, es que aunque la definición diga esto y todo, yo siento que este paciente no está bien, no dejen de lado su sentir médico nada más por cumplir con la norma, porque también ese es otro problema, que dicen, no, es que estrictamente aquí según lo que dice esta guía, el paciente no tiene esto, pero algo dentro de ti te dice, no, a huevo, es que sí tiene, es que sí lo tiene, es que míralo cómo está y todo. Entonces, háganle caso también a su intuición, porque conforme empiecen a ver a más pacientes, se van a dar cuenta de varios patrones. Entonces, tengan confianza en que lo que ustedes están buscando sí puede presentarse, aunque la normativa de la AJA y todas esas pinches instituciones les digan que no, ¿ok? Ya el viernes que vean el caso clínico van a saber por qué les estoy haciendo tanto énfasis en esto. Sí está bien que se aprendan las definiciones, les digo, se las van a preguntar, pero siempre respáldense más en la clínica del paciente. Lo que el paciente les diga que siente, lo que el paciente les refiere y ustedes lo estén viendo, lo estén documentando, vale mucho más que lo que te diga la literatura. ¿Ok? Ok. Y lo, Ok. Bueno, continuamos con la epidemiología y pues la hipertensión afecta a casi un cuarto de toda la población adulta, casi una de cada tres personas en México va a tener hipertensión y de las 200 pacientes que llegan a urgencias, una lleva una sospecha de emergencia hipertensiva. Les puse aquí una lista de las causas más frecuentes que según son en Estados Unidos, empezando por la insuficiencia cardíaca, el EBC, el infarto y ya menos frecuente es la hemorragia intracraneal, disección aórtica y la retinopatía. En México las que vi que eran más frecuentes son la encefalopatía hipertensiva, el EBC, síndrome coronario agudo, el edema agudo de pulmón y la disección aórtica. Y pues el principal órgano que se ve afectado es el cerebro y de ahí el pulmón y después el corazón el corazón y pulmón con la insuficiencia cardíaca congestiva. Y dentro de los factores que nos pueden llevar a este cuadro, pues tienen que ver tanto con el paciente como con el hospital. Por ejemplo, en el paciente, pues si no se toma sus medicamentos, si toma otros medicamentos que le aumenten la presión también, o alguna otra condición clínica que le suba la tensión arterial, pues van a contribuir. Y en el caso del hospital, aquí mencionan el estrés, por ejemplo, dolor, ansiedad o la privación al momento del sueño, o también que no se toma correctamente la presión arterial. Y dentro de la fisiopatología, pues tenemos el mecanismo principal o central, que esta elevación rápida de la TA, pues nos va a activar también el sistema renina-angiotensina y esto al mismo tiempo pues aumenta la resistencia vascular, se pierde la autorregulación y nos va a llevar a una serie de pasos o una serie de consecuencias que son pues el estrés oxidativo que va de la mano con la formación del peroxinitrito y pues esto nos da daño celular, es decir, la disfunción endotelial y al haber esta disfunción pues se va desprendiendo, queda expuesto el subendotelio como ya habíamos visto en la clase anterior y pues esta exposición del subendotelio junto con pues la sangre que va pasando ahí, se activan las plaquetas, se activa la cascada de coagulación y todo esto nos lleva a un daño en la microcirculación que pues consecuentemente nos va a llevar al daño del órgano. Estos son otros datos que tenemos dentro de la fisiopatología. El momento que hay una pérdida de la autorregulación, ya sea un aumento agudo de la TA, pues nos lleva al edema. Y si hay un descenso brusco, pues vamos a tener una hipoperfusión. En el caso de la retina, pues el descenso brusco nos lleva a la isquemia y también pues en las coronarias también vamos a tener estos cambios isquémicos ya irreversibles. Este es otro esquemita donde ya nos vamos directamente a la elevación de la presión arterial sintomática. Vemos si hay daño órgano blanco, si hay, bueno, tenemos estos tipos de emergencia hipertensiva. Puede ser desde una hipertensión maligna,
con falla renal o con la microangiopatía trombótica, también isquemia coronaria, este es otro tipo, o el edema de pulmón. Luego tenemos los EBCs, la encefalopatía hipertensiva, el aneurisma o la disección aórtica y la eclampsia, preeclampsia o el síndrome de HELP, que vamos a verlos ahorita un poquito más detallados cada uno. Y sobre la etiología, pues es lo que veíamos ahorita, las cosas neurológicas, ya sea cardiovasculares, los aneurismas, insuficiencia, causas renales como el feocromocitoma también, u otras causas, la preeclampsia, eclampsia, trauma cráneoencefálico, quemaduras y drogas. Pues son muchas las causas que nos pueden llevar a estas emergencias hipertensivas y pues cada una de ellas va a tener sus metas de TA y su tratamiento. Esta es otra como mnemotecnia que podríamos usar, que es la BARC, de los órganos que están afectados, el cerebro con un EBC, con la encefalopatía hipertensiva, las arterias o grandes vasos, este, con, bueno, puede ser preeclampsia, eclampsia o el síndrome de HELP en la retina, el riñón con insuficiencia renal y pues el corazón con la falla cardíaca aguda o el edema. Y para la presentación clínica, pues puede ser un cuadro de emergencia hipertensiva, puede ser desde una persona que ya tenía el antecedente de la hipertensión o puede ser una persona que apenas esté debutando con hipertensión y llegue hasta este punto. Puede presentarse con cefalea, con alteraciones visuales. De los que más comunes que leí que se encontraban era el dolor torácico, la disnea, pero pues también la sintomatología va a variar dependiendo del órgano que se esté afectando. Otros son síntomas neurológicos, ya sean focales o generales. Puede incluso llegar con mareo, dolor abdominal, náuseas, anorexia. También tenemos algunos otros que son síntomas orientativos o, bueno, sí que pueden ser un poquito más específicos de ciertos cuadros. Por ejemplo, en una disección aórtica que el paciente podría decir que tiene un dolor que inició con un dolor torácico, que luego se extendió hacia el abdomen o hacia la región lumbar. También en caso de, por ejemplo, el feocromocitoma, si el paciente cumple con la triada de la diaforesis profusa, si tiene taquicardia o temblores progresivos, o incluso puede deberse a un síndrome de Cushing, donde podríamos ver alteraciones ya en la piel, atrofia, pues va a estar la piel muy delgada, o también podría referirnos a un aumento súbito de peso. Para el diagnóstico, igual también, pues es muy variable porque va a ser diferentes órganos que vamos a tener que revisar. De entrada, pues la historia clínica, nosotros tenemos que preguntar, pues comorbilidades o la evolución de su cuadro, desde cuándo tiene hipertensión, si toma tratamiento, si tiene buen apego o no, con qué se está tratando. Aparte de esto, pues los factores de riesgo con los que cumple y también otras comorbilidades que nos puedan orientar también al órgano que está siendo dañado. Ya en la exploración física, pues nos vamos a centrar más que nada, bueno, completa, pero más que nada en lo cardiovascular y en lo neurológico. Y para la medición de la TA también es importante en cuanto, por ejemplo, a la disección aórtica que se toma, pues debe tomar en ambos brazos, en la extremidad inferior, para ver si hay cambios significativos de la presión y podernos ir hacia ese diagnóstico. Aparte de esto, pues ya en los estudios de laboratorio, pues vamos a pedir la biometría hemática, química sanguínea, para ver si hay alteraciones electrolíticas, también como ya hemos estado viendo antes en otras clases. Em, Dentro de la exploración física me faltó también, por ejemplo, si tenemos soplos, explorar los pulmones, a ver si tenemos crepitantes o si nos está orientando hacia el edema, hacia la congestión, por la insuficiencia cardíaca. Y ya en los estudios, pues vamos a iniciar por el electrocardiograma, ver si hay isquemia. También podemos evaluar fondo de ojo en caso de que pensemos en una pues llamada hipertensión maligna. En la radiografía de tórax, que también podemos ver ahí si hay congestión pulmonar, si está ensanchado, por ejemplo, el mediastino en una disección aórtica. También pedir el ecocardiograma para ver cómo está la fracción de eyección y ya dependiendo si hay una sintomatología más del sistema nervioso, pues pedir la TAC o resonancia cerebral.
Y pues este es otro esquemita sobre como la dirección que deberíamos llevar de acuerdo a la sospecha del órgano que esté afectado. Tenemos el cerebro. Si tenemos síntomas neurológicos, pues podemos ir hacia una TAC, o podemos identificar la encefalopatía o el EBC, ya sea que descartemos el hemorrágico o que sí se trate de un hemorrágico. Y pues aquí debajo vienen las metas que se esperan. Se espera bajar en cierta cantidad de tiempo, pero les repito, ahorita los vamos a ver un poquito más detenidamente. Y bueno, por ejemplo, continuamos con el dolor precordial, que es lo que acabamos de ver, iniciar con el electro, las troponinas, estudios de imagen, ya si lo requiere. Como recomendaciones dentro, así, del manejo, pues primeramente no se recomienda el descenso muy rápido, el uso de nifedipino de acción corta, pues no está indicado. Solo vamos a ver ahorita en qué patología sí necesitamos que esta TEA pues se baje para que no empeore el cuadro. Y otra recomendación es observar siempre al paciente, pues aquí dice mínimo 2 horas después de iniciar el tratamiento. Y en este otro esquema tenemos como cuáles son las patologías que requieren una reducción leve o más lenta hacia las que requieren una reducción más intensa. Primero tenemos el leve 6 isquémico, que no tiene reperfusión. Este requiere una más, sí, pues más lenta. Incluso hay como controversias de si se baja o no se baja, pero pues lo recomendable es que no se baje así tan abrupto porque pues ya tienes isquemia, entonces va a aumentar esta hipoperfusión. Después tenemos la isquemia con reperfusión, el infarto agudo del miocardio, la encefalopatía hipertensiva, y ya las que requieren una reducción más intensa son el EBC hemorrágico y las emergencias aórticas. ¿Cuándo vamos a bajar la TEA rápido? Encontré estos escenarios. El principal o el número uno es la disección aórtica. Ahí la meta es que se llegue a una sistólica menor a 120 y frecuencia cardíaca menor a 60 en los 20 minutos. O sea, ese sí es el más rápido. El segundo escenario que tenemos aquí es el edema agudo de pulmón, donde se busca bajar la tensión arterial a menos de 140 en más o menos 30, 60 minutos, encontré más que es en 60 minutos. Y otro de los escenarios es la preeclampsia grave o eclampsia, que en este pues también tuve un poco de duda porque lo encontré que debíamos bajarla a menos de 165 la sistólica, y en otro lado encontré que a menos de 140, pero eso ahorita lo tengo en otra diapositiva para que Sí, se los voy a volver a decir. preeclampsia no es de nosotros, es de gine. Aquí no vamos a ver nada de ginecología y obstetricia. Todo, ellos tienen sus propias guías, tienen sus propias metas y todo. Luego uno quiere andarle moviendo y se ponen bien intensos. Entonces, nada de ginecología y nada de pediatría se va a ver en esta clase. A cada Ah, ok. especialidad, ahí mejor hay que ir con los buenos que son ellos. ¿Sale? Ah, ok, bueno. Y bueno, entonces serían esos escenarios. Y ya en el caso del EBC, como les decía, generalmente pues no se recomienda bajar la TEA por el caso de la isquemia, pero si tenemos un paciente que no se le va a hacer, no se va a trombolizar y tiene una TEA arriba de 220 sobre 120, pues ya aquí la recomendación es bajar la presión arterial media en un 15% en las primeras 24 horas. En caso que el paciente sí se vaya a trombolizar, la recomendación es que antes de trombolizarlo, pues se baje la presión a menos de 185 sobre 110. Y estas son otras recomendaciones sobre el manejo para los pacientes que no tienen la emergencia hipertensiva, o sea, que nada más tienen la presión marcadamente elevada, como veíamos ahorita en los conceptos, pues no es necesario bajársela ahí de forma aguda, puede estar incluso contraindicado, y en ellos pues la meta es bajar la presión arterial media un 20% en las primeras 24 o 48 horas. Eso es más lento. Y ya como encontré esta como una regla general, a excepción de las situaciones que ya les mencioné donde se tiene que bajar un poquito más rápido. Por ejemplo, esta aplicaría para la encefalopatía o la lesión renal. Y es una presión arterial sistólica que debemos de bajarla en
máximo un 25% en la primera hora, pero pues va a depender de cuál es la presión con la que llegue el paciente, porque ya en la segunda hora, bueno, de las 2 a 6 horas, nuestra meta sería bajarla a menos de 160/100. Y ya una vez que se llegue a este punto y esté pues más estable, ya con más precaución se baja hasta 130 o 140 en las siguientes 24 48 horas. A ver, Y antes de que este te es, pases los sí, medicamentos, regrésate a la tabla en donde tienes los 5 espectros clínicos de la emergencia hipertensiva. Ok. ah, perfecto. No, no, la anterior, esa. ¿Se acuerdan que hemos hablado todas las veces que han estado ahí en el hospital de qué es lo que se hace en el triage, ¿no? El médico que está en triage se encarga de checar los signos vitales de sus pacientes, ver como que la sintomatología en general para poder asignarles un color. Entonces, eh, una vez que les asigna el color, pues es si se tienen que ir a consulta o si son pacientes que se tienen que pasar directamente al área de choque. Si yo no detecto una emergencia hipertensiva desde que llega al área de triage, voy a cometer el error de pasarla a consulta, en donde mínimo, si le va bien al paciente, lo van a ver en media hora y cada minuto cuenta. ¿Por qué? Porque vean las emergencias que hay ahí. Tenemos los eventos vasculares cerebrales, tenemos los síndromes coronarios agudos, la retinopatía y la nefropatía en emergencia hipertensiva. Lo más común que ustedes se van a encontrar son los eventos vasculares cerebrales y los síndromes coronarios agudos. Entonces, si yo ya en triage de entrada encontré que la presión sistólica está por arriba de 180 o que la diastólica está por arriba de 110, no necesariamente ambas tienen que presentarse. Con que una de las dos esté más elevada que la otra, es suficiente para que si tiene datos de daño a órgano blanco, yo lo pase directamente a choque. Y este es uno de los errores más comunes que se presenta por el médico general o el médico familiar que está en triage. El no conocer cuáles son estas patologías y no pasar directamente al paciente y mandarlo a la consulta. El ejemplo más reciente que puedo recordar es este domingo que yo estuve en consulta. Me mandaron a una paciente con la presión de 190/110, con desaturación de hasta 75% y que tenía estertores audibles a distancia. Eso era un edema agudo pulmonar. Pero la doctora del triage lo metió como crisis hipertensiva con disnea y vómito. ¿Por qué? Porque no conoces el espectro de las patologías graves. Entonces, aunque ustedes no sean urgenciólogos, tienen que saber cómo se ve clínicamente cada uno de estos escenarios para que lo sepan referir a tiempo. Los pacientes se mueren. Estas sí son urgencias de verdad. Si no las tratan lo más pronto que se puede, el paciente se va a morir. Vamos a empezar a hablar de las que son neurovasculares. Tenemos la encefalopatía hipertensiva, el EBC isquémico y el EBC hemorrágico. Cualquiera de las tres puede cursar con descontrol hipertensivo tal para que sea una emergencia. ¿Cómo van a llegar estos pacientes al área de triage? Número uno, pues con la presión alta, ¿no? O muchas veces te dice el familiar, ¿sabe qué? En la casa le chequé la presión y traía 220/100 y pues yo le di su losartán, le di su captopril o lo que sea y se lo dan sublingual, ¿no? Porque alguien les dijo que de esa manera le bajaba más rápido. Entonces ya le di sus pastillas, pero pues es que fíjese que me di cuenta que se le enchuecó la boca y como que de repente arrastra las palabras o de repente no puede mover el brazo y la pierna del lado derecho o del lado izquierdo o simplemente tuvo un síncope, se desmayó y cuando despertó pues ya no hablaba o lo traigo porque de repente se desmayó y está roncando bien extraño y ya no logró despertar. Todas esas son alteraciones neurológicas. Si yo tengo cualquier tipo de déficit focal en mi paciente o alteración del estado de conciencia y tengo esta tensión arterial tan elevada, lo primero que tengo que descartar es que sea una emergencia hipertensiva de tipo evento vascular cerebral. Y aquí la cuestión es que puede ser cualquiera de esas tres: encefalopatía hipertensiva, EBC isquémico o EBC hemorrágico. ¿Qué va a pasar con este paciente? Lo paso a choque. Y la única forma
que tengo para saber si es una u otra es haciéndole una tomografía. En la tomografía, pues yo voy a ver si es isquemia o es hemorragia. Puede que no sea ninguna de las dos, puede que la tomografía salga limpia. ¿Significa que el paciente no tiene nada? No. ¿Qué hace después el médico que está en choque? Bajarle la presión arterial lo más pronto que se pueda. Ahorita vamos a ver cuáles son los fármacos que se utilizan para las emergencias neurológicas, porque no todos los antihipertensivos intravenosos están recomendados para las neurológicas. Entonces, a lo mejor la TAC llegó con 190/110, le puse el medicamento intravenoso y como esa madre actúa muy rápido, a los 5 o 10 minutos, el paciente ya tiene recuperación completa de todo. Si mi tomografía no tenía nada y el paciente ya no está focalizado de ningún tipo, si ya recuperó completamente, entonces era una encefalopatía hipertensiva, porque en cuanto le corregí la presión, todo remitió. Está el otro escenario. La tomografía no tenía nada y ya le puse el antihipertensivo, pero aunque ya le puse dosis altas y todo, y ya mejoró la presión, neurológicamente el paciente sigue igual, no mejoró, sigue focalizado. Entonces, no tiene hemorragia en la TAC. A eso le vamos a llamar evento vascular cerebral de tipo isquémico. Cuando veamos el módulo de neuro, vamos a ver que no siempre se van a ver las zonas de isquemia desde la primera tomografía que tú le hagas al paciente que tiene una sospecha de BC isquémico. Entonces, si ya le mejoraste la presión, pero no mejoró clínicamente, es un EBC isquémico. Y pues ya si la TAC tiene que hay hemorragia, pues está más sencillo, ¿no? Ya sabes que es un EBC hemorrágico, continúas bajando la presión. Cada una de estas tiene una meta de tensión arterial específica, pero estas las vamos a ver en el módulo de neuro, ahorita todavía no. Pero si se fijan, o sea, en el triage yo tuve que haber pensado en cualquiera de las tres. Y para cualquiera de las tres, el manejo inicial iba a ser el mismo, tomografía de cráneo y manejo de la presión arterial con antihipertensivos intravenosos. Y dependiendo de cómo respondiera en los primeros minutos, pues ya puedo hacer una discriminación de una u otra. ¿Sí nos quedó claro eso a todos? Ok, ahora vamos con el otro que también es muy común, que son los síndromes coronarios agudos. En los síndromes coronarios agudos tenemos al paciente que igual, así como ahorita platicábamos en la clase justo pasada, el paciente que llega con dolor precordial, de tipo opresivo, bla, 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 intensidad, la. Le haces el electro, puede ser que tenga elevación, puede ser que no tenga elevación y que tenga inversión de la T o lo que tú quieras. Tenga cambios o no tenga cambios en el electro. Si tiene esta tensión arterial por arriba de 180 o sobre 110 la diastólica, antes de tomar cualquier decisión terapéutica, lo primero que tengo que hacer es bajarle la presión. ¿Por qué? Si mi paciente tiene vasoconstricción periférica, a lo mejor eso solito está haciendo que no tenga adecuada perfusión coronaria. Entonces, ¿qué tal que yo le corregí la presión arterial con el antihipertensivo intravenoso y de repente al paciente ya se le quitaron todos sus síntomas, ya no tiene dolor precordial y el electro ya está normal? Solamente era consecuencia de la presión. Esa es una. Otro escenario, vamos a suponer que pues no solamente tiene mala suerte y la emergencia hipertensiva, pues está el síndrome coronario agudo, pero aunque tú le mejores la presión arterial, ahí persiste, ¿no? Y tienes que tomar medidas como de que si lo trombolizas o continúas con las antiisquémicas, lo que tú quieras. Si tú tienes la idea de trombolizar a un paciente, dentro de las contraindicaciones absolutas, que ya alguno de ustedes debió de haber buscado para la tarea, está la tensión arterial elevada. No puedes trombolizar a un paciente si no le corregiste primero la emergencia hipertensiva. ¿Por qué? Porque hay más riesgo de que sangre. ¿Ok? Entonces, este es en el caso del paciente que nomás está infartando. Ahora, hay pacientes que a lo mejor no se van a estar infartando, pero te llegan en edema agudo pulmonar. Esa también es una emergencia hipertensiva cardiológica. El corazón está fallando
porque a lo mejor el paciente ya tenía insuficiencia cardíaca crónica de tiempo, o porque el paciente era renal, lo que tú quieras. El chiste es que se le dispara la tensión arterial y la bomba empieza a fallar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Vamos a ver el tema de edema agudo pulmonar en la siguiente clase. Entonces vamos a ver que se les tienen que dar varios medicamentos, se les tiene que dar una especie de ventilación específica y todo. Pero si tiene emergencia hipertensiva y no le controlas la presión, no importa todo lo que tú le quieras hacer, el paciente no va a mejorar, porque lo que lo desencadenó fue la emergencia hipertensiva. ¿Ok? Si se acuerdan, también los infartados, según la clasificación de Killick-Kimball, si estamos en un grado 3, pueden estar en edema agudo pulmonar y cumple con el mismo criterio. Tengo que resolver, ¿qué es lo más urgente primero? ¿El edema agudo pulmonar o el infarto? Pues el edema agudo pulmonar, porque el edema agudo pulmonar me lo puede matar si no continúa, si continúa en falla cardíaca. Entonces, resuelvo eso primero, le controlo la presión arterial y ya después vemos el siguiente paso. Las disecciones aórticas son más difíciles que las encuentren, son casi siempre como por descarte. Cuando ustedes tengan síndromes coronarios agudos, como parte de su protocolo, la recomendación es que siempre tomen una placa de tórax. Porque de esta forma, pues podemos ver, ya hemos dicho que si la cardiomegalia, que si los infiltrados, la sobrecarga hídrica, lo que tú quieras, pero también te puede dar datos como el ensanchamiento del mediastino. Y si tú ya le hiciste todo el protocolo para síndromes coronarios y las troponinas estaban negativas o el electro no tenía nada y el paciente sigue con dolor y sigue con dolor, pues ya tienes que buscarle por otro lado. Entonces, el pensar en disección aórtica es un diagnóstico por descarte de todo lo que es más común. Y esta, pues entre mucho más rápido le bajes la presión, mejor, porque imagínate que tienes ahí un pedazo de la aorta que está roto y traes la presión altísima, pues ¿qué está pasando? Estás tratando de rasgar más la arteria si no le disminuyes la presión. Y si un paciente, espero que nunca les toque verlo, porque es bien traumante ver a un paciente cuando tiene una ruptura de la aorta. Se mueren en menos de un minuto, se vacían, ves cómo se les va la vida por los ojos y ya no les puedes hacer nada. O sea, si los de por sí tienen una mortalidad bien elevada, el detectarlo y mandarlo a quirófano con tiempo. Ahora, si no lo hiciste, o sea, el paciente se va a morir. Entonces, el mejor escenario que tiene es que le controles la presión en lo que se lo llevan a quirófano. Y aún así, les digo, el pronóstico es muy, muy, muy malo. Y más porque a veces se disecan de tramos larguísimos, o sea, no nada más es como que un pedacito aquí en el callodo, a veces se diseca toda la aorta torácica o se extiende hasta la abdominal y es una cosa bien, bien horrible. Entonces, si ese fuera el caso, si así es el diagnóstico, mínimo, mínimo, hay que mantenerlo con la presión lo más controlada posible, sin nada de esfuerzo, sin nada de que me estornude, de que puja, de que lo que sea, de que tenga dolor, porque cualquier cosita puede hacer que se rasgue más. En el caso de la retinopatía, a lo mejor pues va a estar bien cabrón que ustedes puedan verle fondo de ojo a un paciente en urgencias, pero por la clínica que el paciente les refiera, sí lo pueden empezar a sospechar. No es lo mismo que llegue un paciente y les diga, ¿sabe qué? Pues ya tengo 2 meses que me está disminuyendo la agudeza visual de este ojo, veo como manchitas y luego como que veo borroso o veo doble, lo que sea, a que te diga, en la mañana estaba bien, de repente me empezó a doler muchísimo el ojo izquierdo y no veo nada de media hora para acá. Y le checas la presión y la trae elevadísima. Entonces, ya con eso ya puedes empezar a sospechar que la retinopatía está relacionada con la emergencia hipertensiva. Y entre más rápido la mejores, mucho mejor. Em, no voy a generalizar con todo, pero ya tuvimos a una paciente no hace mucho, yo creo que en el transcurso de los últimos 6 meses del año pasado, que por que tenía su cita para que le hicieran, no me acuerdo qué procedimiento oftalmológico en Torreón, y por un cuadro de una emergencia hipertensiva tuvo ruptura del globo ocular. Entonces, o sea, sí pasa. Es raro, pero pasa.
pues si sospechan, o sea, si tienen una alta sospecha por la clínica del paciente porque es un dolor intenso, porque fue agudo sobre todo, manejen las presiones lo más rápido que se pueda para disminuirlas, porque sí pueden tener secuelas bien catastróficas. La señora al final le tuvieron que hacer, ¿cómo se llama? Cuando te quitan todo el ojo. Es el nombre. A ver, recuérdenme. ¿Cómo se llama? No, nada, ustedes llevaron oftalmo hace poquito, ¿no? O ya no llevan oftalmo. No, amigos, estamos muertos, en serio. Bueno, el chiste es que se lo quitaron. Entonces, si se fijan, pues la renal es todavía más difícil de diagnosticar. Creo que solamente me tocó en la residencia un solo caso de una señora que tenía un feocromocitoma. Y el chiste también es que es por descarte, porque pues primero tienes que ver que no sea una... La señora estaba gordita, tenía como 40 y tantos. Entonces, enucleación, ay, gracias. Sí, así se llamaba. La señora estaba gordita, tenía hipertensión de varios años de evolución y todo, pero como médicos, pues como que lo más fácil es echarle la culpa a eso. No, no, señora, es que baje de peso. No, señora, es que tómese medicamentos. Y la señora tomaba un chingo de antihipertensivos, o sea, y cada ratito la teníamos ahí porque en ese entonces todavía le llamábamos crisis hipertensiva. No tenía daño a órgano blanco, al menos clínicamente no parecía, porque llegaba neurológicamente bien, porque no le dolía el pecho, porque no tenía dificultad para respirar. Entonces entraba, le daban antihipertensivos, a veces le ponían intravenosos para mandarla a su casa rápido, que tampoco estaba bien, pero lo hacían, y se iba. Pero era fácil que volvía y volvía y volvía. Entonces a alguien un día se le ocurrió decir, bueno, pues, ¿qué pedo? ¿Por qué le está pasando tan seguido esto a la señora? Y la mandaron al nefro. Y resultó, pues, que tenía el feocromocitoma. En el hospital donde yo hice la residencia teníamos pegadita una UMAE. Entonces le dieron cita pronto con la alta especialidad, la operaron y pues la señora ya todo bien, ¿no? Pero les digo, pasaron meses de que la señora estaba yendo seguido y seguido y seguido por descontrol hipertensivo y no le damos el seguimiento que corresponde. En urgencias no se puede. Esto es más como que de primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque en primer nivel de atención ahí sí los ves mes con mes y tú te estás dando cuenta de cómo le estás cambiando el antihipertensivo, si el paciente de verdad está bajando de peso o no, si el paciente de verdad está comiendo bien o no. Pero en urgencias, pues vemos a un chingo de pacientes y hay un chorro de médicos que los vieron antes que nosotros y él nos dice, es que fulanito me dio tal medicina, pero fulanita me la cambió por tal. Entonces, darle seguimiento a algo así es mucho, mucho más difícil. Entonces, en este caso, pues ustedes que van a ser de primer nivel de atención, no lo descarten completamente, sobre todo si son pacientes que sí, pues que sí ven que están yendo seguido con ustedes y que les pueden dar, que al menos ustedes pueden dar fe y legalidad de que sí se están cuidando, pues no echen en saco roto la nefropatía por emergencia hipertensiva por un feocromocitoma. Es rarísimo, pero pues sí existen casos, ¿no? Entonces, manejo de la presión, por eso es emergencia. De cualquiera de las patologías, lo primero que tienen que hacer es bajar la presión. Y ya después, ya le abordan todo lo que se tiene a cada una. Pero siempre, siempre, siempre la prioridad va a ser bajar la presión arterial de los 100, arriba de los 180 que tiene y arriba de los 110 que puede tener la diastólica. ¿Ok? Ahora sí vamos a los medicamentos, porque no todos los medicamentos se van a utilizar en todas las emergencias. Para las neurológicas tenemos unos y para las cardiovasculares tenemos otros. ¿Ok? ¿Sí, Elizabeth? Bueno, en esta tablita está como las emergencias hipertensivas que requieren una, bajarla un poco más rápido. Acá tenemos la aórtica, la disección aórtica, que como les decía, es en los 20 minutos, bajarla a menos de 120 la sistólica y menos de 60 latidos. Y otras están la hipertensión maligna. Ahorita vamos a ver cada una en una diapositiva, pero esta pues tenemos algunas horas para bajarla. La meta es de 20%, 25% de su
de su tensión arterial media. Después la encefalopatía, también la clasifican como inmediata con las mismas metas que la anterior. Y ya en un EBC isquémico, ya sea para que vaya a trombolizarse o no, pues es dentro de una hora y la tensión arterial media debe bajar en un 15%. En el caso de la hemorrágica, solamente pues se tiene que mantener una presión mayor a 130 pero menor a 180 para que pues no siga agravándose el cuadro. Y en el caso de los eventos coronarios, también es relativamente inmediato y la presión sistólica tiene que bajar a 140, igual que el edema pulmonar. Y aquí de este lado tenemos las opciones de tratamiento. En todas estas, casi todas, encontré que es la de primera opción el abetalol. También es de primera opción para los neurológicos porque no aumentan la presión intracraneal. Y, ay, en la que no se usa de primera opción, bueno, que se prefiere la nitroglicerina, lo encontré con los eventos coronarios y también en el caso del edema agudo de pulmón, que vamos a ver en la siguiente clase, se usa el nitroprusiato o nitroglicerina y pues diuréticos de asa. Aquí no vamos a usar el abetalol. Y en el caso de la enfermedad aórtica, aquí se prefiere el esmolol o el nitroprusiato o nitroglicerina o nicardipina. Y aquí en esta siguiente imagen, pues vienen como todos los medicamentos que podemos usar. Principalmente, pues les mencionaba el abetalol. Este viene, bueno, encontré la presentación de 100 miligramos en 20 mililitros y se inicia con un bolo de 20 miligramos. Este bolo se puede repetir en cada 5 minutos para ir bajando la presión, pero también se puede hacer una infusión, que es esta infusión se va a preparar con 200 miligramos de labetalol en 200 mililitros de solución glucosada al 5% y se va a pasar a una dosis de entre 30 a 140 mililitros por hora. Y aparte de también bueno, está la nitroglicerina. La otra la presentación la encontré de 5 miligramos en 5 mililitros o de 50 miligramos en 10 mililitros. Igualmente, vamos podemos hacer una infusión y esto se prepara con 25 miligramos de nitroglicerina en 250 de solución glucosada al 5% y esta la vamos a pasar a 21 mililitros por hora. Esos son los principales. Y en esta otra tablita tenemos, aparte de las metas que queremos alcanzar en cada tipo de daño a órgano blanco, pues están los principales medicamentos que ya les dije. En cuanto a lo neurológico, se prefiere el abetalol o nicardipina. Y en cuanto lo arterial, la disección aórtica, la preeclampsia y eso, es más el esmolol, el nitroprusiato, la nitroglicerina o nicardipina, pero también de segunda opción es el labetalol. El labetalol casi lo encontré en todas, igualmente para las emergencias hipertensivas renales. Ya en cuanto al corazón o al edema pulmonar, pues se prefiere nitroglicerina y nitroprusiato. Y vamos a A ver ver, ahora un poquito. espérate un poquito. Regrésate a la primera diapositiva de los Sí, medicamentos. aquí. Ah, sí, ahí. Ok. No, a la anterior. Ahí. Ok. Fíjense bien cómo en encefalopatía hipertensiva y en los eventos isquémicos y hemorrágicos, los tratamientos de primera línea marcan la betalol y nicardipina. ¿Qué tipo de medicamento es el betalol? Beta Ojalá bloqueador alguien no selectivo un beta bloqueador. ¿Y qué es el nicardipina? es inhibidor de calcio dihidropiridínico, o sea, no selectivo también. Calcio antagonista, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen los medicamentos? Este tipo de medicamentos son preferidos para
todas las emergencias que son de tipo neurológico. ¿Por qué? Los medicamentos vasodilatadores como la nitroglicerina o la isosorbida intravenosa tienden a generar vasodilatación periférica. Si yo causo vasodilatación periférica, de manera refleja el cerebro va a decir, ¿qué está pasando? Me están vasodilatando las arterias periféricas, necesito hacer vasoconstricción para que esto no me afecte a mí. Y va a generar vasoconstricción a nivel cerebral. Y si tú ya de por sí tienes disminución de la presión arterial por estos eventos, todavía lo vas a bajar aún más porque vas a tener más vasoconstricción. Entonces, de primera línea, jamás vamos a utilizar vasodilatadores. Por eso utilizamos beta bloqueadores o calcio antagonistas en las emergencias neurológicas, porque ese efecto no lo tenemos de la misma forma, ¿ok? Esto permite que el cerebro de forma más paulatina pueda mejorar la perfusión cerebral. En el caso de las cardiovasculares, si bajan un poquito la tablita, van a ver que dice edema agudo pulmonar y eventos coronarios agudos. Aquí nuestras primeras opciones dicen nitroglicerina o nitroprusiato, o en este caso también isosorbide, que no lo manejan ahí, pero también es un vasodilatador. Hablábamos en los síndromes coronarios agudos que el dolor que tiene el paciente es por isquemia y la isquemia es por vasoconstricción coronaria. Entonces, estos medicamentos ayudan a mejorar la perfusión coronaria vasodilatando. Por eso aquí sí los voy a preferir. En el caso de los eventos coronarios agudos, te dice que de primera línea también puedes usar la betalol. ¿Cuándo lo puedes usar? Cuando no tenga ninguna contraindicación de todas las contraindicaciones que dijimos que tienen los beta bloqueadores, como que esté hipotenso, que esté bradicárdico, que tenga falla cardíaca, porque en ese caso ya no es una opción para ti. Pero si el paciente está en un Kimball 1, que está normalito y nomás con el puro dolor y todo, y tiene una emergencia hipertensiva, y lo único que tienes en la vida es esmolol o la betalol, va, pónselo. Pero en el edema agudo pulmonar, ni siquiera es opcional, porque el paciente ya está en falla cardíaca. El edema agudo pulmonar es una falla cardíaca aguda. Y si tú le pones un beta bloqueador, vas a tumbar todavía lo poquitito que le queda de gasto cardíaco que está funcionando con ese corazón. ¿Ok? Entonces, cardiovasculares, para que se les quede más fácil grabado, vasodilatadores. Enfermedades neurovasculares o el enfermo neurocrítico, beta bloqueadores y calcio antagonistas. ¿Ok? Ahora pásate a la que, y pues por ejemplo ahí al final dice eclampsia y preeclampsia, pues ya sabemos que las embarazadas son bien especiales, entonces nada más les podemos dar todos los que no sean tóxicos para ella y para el bebé, la betalol y nicaripino de igual forma, beta bloqueadores y calcio antagonistas, sulfato de magnesio en los escenarios de la preeclampsia y la eclampsia, Pero eso sí es algo como que ampliamente conocido por todos, ¿no? Ya sabemos que las embarazadas nada más se puede dar este tipo de medicamentos. Dale la que sigue, por favor. Esta tablita hay que ponerla en su libreta del internado, porque aquí vienen todos los medicamentos y vienen las dosis. Te dice en qué momento va a empezar a actuar, te dice cuánto tiempo te va a durar la acción, cuáles son sus contraindicaciones y cuáles son los posibles efectos adversos. De los fármacos que están aquí, el que más va a encontrar intravenoso va a ser esmolol, al menos a nivel público. El abetalol es más caro, entonces si lo llegan a tener en un público, siempre se va a guardar para las embarazadas. Metoprolol intravenoso va a estar bien difícil que lo encuentren porque también es caro. Y de los calcioantagonistas, dudo muchísimo que encuentren alguna vez nicardipina en sector salud pública, pero probablemente en privado sí se tenga. Sí van a tener nitroglicerina, sí van a tener nitroprusiato, isosorbide intravenoso, como ya habíamos dicho previamente, pero mínimo para que los otros también los conozcan y los tengan ahí a la mano. ¿Ok? Dale la que sigue, nada más para ver qué era la última. Ok, ya, ahora sí sigue. Bueno, vamos a ver ahora poquito de cada uno de estos tipos de emergencias que se pueden presentar.
Y pues ya en las anteriores vimos que para la hipertensión maligna pues podemos usar el nitroprusiato, la betalol y estas son lo que vamos a encontrar en la exploración del fondo de ojo que ya vimos también son las hemorragias en llama, tenemos los exudados algodonosos y pues el papiledema. Y aquí este pues se presenta dentro de la hipertensión maligna, pues está esta que es la retinopatía hipertensiva con los cambios que ya les mencioné. Y aparte de estos, también vamos a tener los signos de Salus-Lehmann, que son estos cruces arteriovenosos. Y aparte de esto, pues está la microangiopatía trombótica, que esto va, pues, bien, viene dentro de toda la fisiopatología que ya dijimos, por la fuerza de cizallamiento, se rompe el endotelio, queda expuesto el subendotelio, se activa la coagulación, las plaquetas, y esto da lugar a que se formen trombos, que se activen las plaquetas y la hemólisis. Y pues todo esto también puede parecerse a a la, a la púrpura trombocitopénica trombótica, pero pues lo importante es que en la emergencia hipertensiva pues vamos a tener la retinopatía que no se presenta en la púrpura trombocitopénica, es la diferencia. Y ahora dentro de la encefalopatía hipertensiva, pues esta se describe como la hipertensión severa con los valores que ya vimos y que se presenten uno o más de estos otros síntomas o signos, las convulsiones, letargia, que haya ceguera o coma y que pues no haya otra explicación para este cuadro. Aparte de esto, pues los cambios que vamos a presentar son el edema cerebral, las hemorragias microscópicas o pues el infarto. Y está relacionado a otra patología o síndrome, que es el síndrome de Press, de leucoencefalopatía posterior reversible, que viene pues del aumento de la presión, se hacen estas lesiones en la sustancia blanca en regiones posteriores y se dan regiones posteriores porque aquí hay una menor inervación simpática, entonces hay una como menor control o amortiguación de la TEA. Y pues con lo que se va a presentar este síndrome de Press es igual, cefalea, alteraciones visuales, dentro de ellas pues la hemianopsia, también puede haber parecias, náuseas y pues la alteración del estado mental. Sobre el EBC agudo y hemorrágico, ya les mencioné ahorita las metas, que en caso de que se requiera terapia trombolítica, como también decía la doctora, pues tenemos que bajar la tensión arterial. Aquí nos marca menos de 185 sistólica y menos de 110 la diastólica antes de iniciar con todo este tratamiento. Y pues para lo neurológico, pues la betalol y micardipino son lo que podemos utilizar. En los eventos coronarios agudos, pues lo que nosotros queremos lograr es que se reduzca la poscarga al mismo tiempo de que no aumente la frecuencia cardíaca. ¿Esto para qué? Para que no suba la demanda de oxígeno y pues también no se comprometa el llenado del corazón. Lo que se usa pues son la nitroglicerina, progresivamente lo vamos a ir titulando y ya en ciertos casos pues como ya dijeron, que no esté contraindicado usar un beta bloqueador, como por ejemplo la betalol. Bueno, aquí encontré que también bueno, que se debía evitar el nitroprusiato porque podía aumentar el daño miocárdico, pero pues yo supongo como que deben ser, los- pues casos específicos. Y otros que se pueden usar en caso de contraindicación a los anteriores son el verapamil o el diltiazem. Y para el edema pulmonar, que vamos a tener una clase aparte, pues también es de elección el nitroprusiato, la nitroglicerina, pero se requieren dosis más altas que el nitroprusiato para poder tratarlo. Y pues la ventaja es que los dos van a ayudarnos a disminuir la poscarga. Aparte de esto, pues necesitamos la furosemida, por ejemplo, para bajar la sobrecarga de líquidos y pues ya en cuanto a la ventilación, con el CPAP para disminuir al mismo tiempo el edema y el retorno venoso. En la enfermedad aórtica aguda o disección aórtica, la más importante, la que se requiere bajar más rápido la presión para disminuir el estrés de la pared de la aorta y pues detener el progreso de este sangrado. Hay que bajarla a menos de 120 otra vez, la sistólica, y menos de 60 latidos por minuto. De primera línea, el esmolol.
y se puede juntar con el nitroprusiato. Y ya pues otra opción es si no se tiene, pero bueno, si hay la betalol. Y también se puede combinar con el nitroprusiato o clevidipino si está disponible. Pues así rápidamente, igual la meta que se alcanza, que se debe lograr es menos de 160/105 de elección, pues el abetalol para las embarazadas. Lo que se debe evitar son el nitroprusiato porque puede hacer toxicidad fetal por cianuro. Y lo importante también es que del abetalol, pues no exceder la dosis de 800 miligramos en un día para que tampoco nos dé una bradicardia fetal. Y sobre la falla cardíaca aguda, igual lo que queremos lograr es que se reduzca la poscarga, que mejora la fracción de eyección y pues eliminar la congestión pulmonar para evitar pues el edema agudo de pulmón. Igual necesitamos los diuréticos de asa, furosemida o nitroglicerina hasta las dosis máximas. Ya por último tenemos el caso de la intoxicación por cocaína o las anfetaminas, que es el signo que nos puede orientar hacia, bueno, que se esté presentando este caso, es la midriasis bilateral. Y también pues puede llegar el paciente con dolor torácico, la taquicardia, el estado mental alterado y ya en, en menor medida puede presentarse directamente la hemorragia cerebral, la disección, convulsiones, arritmias. Y lo que primero se debe hacer, pues son las benzodiazepinas, usar el diazepam. Y en caso de que tenga la hipertensión, pues vamos a irnos con otros de los medicamentos como nicardipina, o si está presentando isquemia coronaria, pues seguirnos ese esquema con la nitroglicerina, aspirina y pues evitar los beta bloqueadores por la falla cardíaca. Y Aquí sí es importante hacer mención de eso nada más rápido. Los cocainómanos, mis amigos, los drogos, no hay que ponerles de golpe el antihipertensivo intravenoso, porque su descontrol hipertensivo y su taquicardia y todos sus síntomas básicamente pues obedecen a la cocaína y para eso necesitamos tratar como que dar el antídoto, ¿no? Para que los síntomas disminuyan. En ese caso, por eso utilizamos benzodiazepinas. En caso de que pese a que ya te pongas benzodiazepinas no haya mejoría, ya puedes optar por ponerles de preferencia vasodilatadores, porque cumple con el mismo principio. ¿Se acuerdan que decíamos, los síndromes coronarios agudos en el infarto tipo 2 es desajuste del aporte y la demanda de oxígeno? Entonces, aquí en ellos aplica eso. Tienen una vasoconstricción coronaria. Si tú les pones un beta bloqueador, pues te los vas a chingar más rápido. Entonces, ¿qué haces? Le pones el vasodilatador para vasodilatar también las coronarias y que con esto el dolor pues disminuye y los síntomas también bajan. Pero sí, primero, benzodiazepinas, antes de quererle meter el losartán sublingual. También esa es otra práctica bien extraña, ¿no? Que alguien en algún momento dijo, pues si el medicamento es tomado vía oral, yo creo que si se lo pongo sublingual va a bajarle mucho más rápido y va a ser mejor para el paciente. ¿Qué va a pasar si tienes a un paciente que no esté con emergencia hipertensiva y que tú le quieras bajar la presión así de golpe? Los pacientes que llegan con presiones de 170/100, ¿no? Y que te dice el don, todavía tiene la audacia el don de decirte, es que yo así las manejo, doc, pero yo me siento bien. Pero pues el que está en el triage se asusta y dice, no manches, o sea, se va a infartar este pobre señor, le voy a salvar la vida. Póngase este captopril abajo de la lengua y váyase a sentar para allá. Y se fue a sentar el señor, se acabó el captopril y a los 10 minutos, paz, que se cae. Te dice la enfermera, se desmayó el paciente, doctor, ¿qué le hacemos? Pues, ¿qué sucedió? Que el paciente estaba tan acostumbrado a tener ya sus presiones de perfusión cerebral, pues mal, totalmente desajustadas, que a ti se te ocurrió bajarle de golpe esa hipertensión y lo que hiciste es hipoperfundirlo. Por eso no se hace. Si no tiene daño a órgano blanco, el paciente tiene 24 horas para que tú le restituyas la presión y a ese paciente le puedes decir, mire, le voy a ajustar los antihipertensivos. En 24 horas venga otra vez para checar la presión para ver cómo va. Pero si no tiene síntomas, no tiene por qué quedarse. Ahora, no es lo mismo que te diga, tengo zumbidito de oídos, veo como lucecitas, me duele un chorro la cabeza y todo, porque esos son datos de descontrol hipertensivo nada más. Si no tiene datos de alarma, o sea, si no es algo que te focalice o algo así, no pasa nada. Mándalo a su casa y que tenga el ajuste de tratamiento de forma paulatina.
Aquí voy a hacer mucho énfasis en lo siguiente. Una cosa es que tú seas el primer médico que lo recibe y le ajusta el antihipertensivo. Otra muy diferente es que seas el tercer o cuarto médico que le ajustó en 24 horas y luego 24 horas después tratamiento y que el paciente todavía siga con cefalea y no se le quite y que la presión no se le baje. Eso ya es indicativo de mandarlo al hospital. Te dicen, ¿tienes 24 horas para bajar la presión? Sí, pues cuando el paciente te llegó a ti primero, pero ¿qué tal que primero fue a la farmacia de cerca de su casa y luego fue con el consultorio del médico que estaba en el centro comercial y a ti te llegó como tercer médico de atención y tú le sigues diciendo, ah, no, es que la doctora Caro me dijo que en la guía yo le tengo 24 horas para ajustar? No, ahí ya no aplica. Si persiste pese a que ya tiene un chorro de tratamiento, de que ya le diste analgésicos y no se le quita el dolor, mándalo al hospital, ¿ok? Si eres el primer médico, 24 horas y lo revaloras. Pero nunca, nunca, nunca den antihipertensivos que sean vía oral de forma sublingual. No es adecuado y va a tener el paciente otro tipo de complicaciones. A lo mejor en esa caída se hizo un TCE y se lesionó más gravemente, entonces pues no. Nunca los indiquen así. El único tratamiento sublingual que también te puede ayudar con la presión es la isosorbide, pero se da en el contexto del dolor precordial. ¿Ok? ¿Dudas? Ya vas a acabar, ¿verdad, Saraí? Sí, ya. Sí, ya nomás faltaba decir esto de que pues el pronóstico depende de cuándo lo diagnostiques, qué órgano se afectó y pues qué tan rápido se le está bajando la presión. Y ya eso sería todo. Ok, entonces mucho de esto lo vamos a volver a retomar cuando veamos las diversas patologías. Nos falta ver edema agudo pulmonar, nos falta ver EBC isquémico, EBC hemorrágico, vamos a ver hemorragia subaracnoidea también. Y ahí pues vamos a retomar sobre todo las metas de la tensión arterial y los medicamentos para recordar cuáles sí puedo utilizar y cuáles no puedo utilizar. Pero aquí a grosso modo es, triage tiene que hacer casi todo el trabajo porque desde que diagnosticas mal en el triage, pues ya le retrasas el tratamiento al paciente y el pronóstico pues cada vez se va deteriorando más. Porque si se estaba infartando, pues imagínate que no le hagan el electro y no le des tratamiento. Y si se está bebeceando, es lo mismo. Si lo podías trombolizar y no le baja rápido la presión, así como se va perdiendo el miocardio, así se va perdiendo el cerebro también. Entonces, tengan mucho cuidado con las emergencias hipertensivas. Esos valores por arriba de 180 o por arriba de 110 la diastólica no son normales, sobre todo cuando se vienen acompañados de alguno de los síntomas que vimos hace ratito. ¿Sale? ¿Dudas? Ok. Oigan, ¿quién fue con Portillo al final? ¿Qué les dijeron? Porque ahorita justo que estaba en la clase me mandaron un mensaje de que si me podían marcar por un problema que habían tenido mis alumnos y dije, ah, chingo, ¿qué hicieron? Y ya pregunté y ya me dicen, no, pues es que hay un problema con el subdirector. Entonces, antes de marcarles, quiero saber exactamente qué pasó, qué les dijeron y todo, para irme mentalizando. Pues, ay, ¿quieres decir tú o yo, Pam? No sé si me estoy escuchando bien con el internet de la OCJ. Suéltalo, Si te Leslie, porque la escuchas, Pamela dice que no. Pues es que fuimos Pamela y yo a hablar con la doctora Portillo y básicamente le dijimos que pues tuvimos un problema con el director, no con el subdirector, No, pues sí, sí, que está bien. este, pues le dijimos básicamente lo que pasó, que estábamos ahí pues en el área esa pues común, en el área central, esperando a que usted se desocupara para tener la clase y pues que el director llegó bien prepotente a decirnos que nos saliéramos de ahí, que él era el director. Y y pues que ya después fue el director con usted y que le dijo que son sus alumnitos. Y también le mencionamos eso, que pues lo que nos dijo que usted
tuvo que comprar el proyector y pues que habían prometido un salón y así, pues que nada de eso se había cumplido. Y pues sí, o sea, básicamente eso, pues eh, la doctora Portillo nos dijo que había alguien nuevo que se iba a encargar como de checar las clínicas, que sí se estuvieran dando como las clases en donde, o sea, que sí hubiera como un lugar donde tener las clases. Y creo que se apellida Núñez y creo que dijo que era muy amigo de usted, algo así. Ah, pues sí, de hecho es justamente quien me escribió ahorita, porque el otro güey que estaba antes, que fue hace como 2 años, de, no, doctora, yo le garantizo y que no sé qué, "Ah, chinga tu madre, no es cierto", y pues no hizo nada. Pero ahorita me sacó de onda que de hecho él es uno de mis exalumnos y ya me dijo, ah, el problemita, pero no sabía que él estaba encargado. Entonces yo sí estoy segura que él sí va a poder arreglar esa situación. Entonces déjenme le marco ahorita para ver qué me dice y ya les actualizo el chisme el viernes. A ver en qué quedó toda esta situación. Entonces, este viernes vamos a ver el taller de taquiarritmias porque es el tema de los más larguitos. El sábado lo vamos a cambiar para lo de edema agudo pulmonar porque está más cortito. ¿Y quedaba algún otro tema pendiente o ya nada más quedaban esos dos? Ya, ¿verdad? Eran los últimos para antes del examen. Entonces, tendríamos el miércoles o el viernes para poner el examen. Entonces, yo sé que no van a querer verlo el miércoles. Yo sé que van a decir, no, doctora, denos 2 días más de vida y vamos a verlo el viernes. ¿Están todos de acuerdo con eso? Ok, entonces, y ahora sí, doctora, perdóname, te prometo que este sábado, ya sin falta, te pongo el primer examen. Lo juro solemnemente. Sí, doctora, está bien. Vamos a estar No, toda no atorada sé, con uno y el corriendo. otro enseguida. Muchas Ah, gracias. pero la paseada, ¿qué tal? Nadie me la quita. Exacto. Bueno, entonces déjenme le marco a este muchacho y a cualquier cosa yo les aviso. ¿Sale? Sale, pues, nos vemos el viernes. Hasta luego, Nos doctora. vemos, Hasta doctora. luego, doctora. Hasta luego, gracias.